digamos, si me pueden contar más o menos en qué es lo que trabajaron en esa primera clase. ¿Hace mucho que la tuvieron? Ayer. La realidad es que tuvimos ayer la clase donde se habló un poco de lo que era la perspectiva de la construcción subjetiva y social, esto de la cuestión, digamos, histórica, implantada en un contexto, y se hizo toda una revisión más vale conceptual, ¿no es cierto? Sí. Y no se habló de patologías específicas, sino después de los diferentes lugares que ocupa la salud mental en la cuestión laboral. Después se habló sobre las normativas y las ausencias que hay en ellas muy profundas, con lo cual, digamos, es bastante complejo poder agendar una situación de salud mental así solita, ¿no es cierto? Ligada hacia el trabajo, ¿no? Pero bueno, como veníamos de tener clases anteriores de legal, donde repasamos muy bien todo lo que es los diferentes articulados, todo lo que tiene que ver con la CRT y demás, digamos, fue un poco revivir esas normas y cómo dejan los vacíos legales en relación a lo que es la salud mental. Y después la complejidad de, como médicos del trabajo, agendar que un problema de salud mental meramente es consecuencia de un trabajo. Entonces, bueno, por ahí se habló de la organización, del proceso de trabajo, cómo puede alienar o no a un trabajador, y digamos, y bueno, y sus consecuencias, después lo que es la salud mental, ¿no? Y también hablamos del consumo problemático, como una cuestión histórica, hablábamos ayer de eso, que ahora está muy en boga el consumo problemático, y en realidad yo opinaba a la docente de ayer que es tan viejo como la injusticia, digamos, el consumo problemático. Pasa que le vamos encontrando, si querés, palabras más ayornadas a la actualidad, pero siempre fue un problema el consumo problemático, ¿no? Y bueno, hablamos sobre eso, y después, bueno, nos fuimos por otros canales, y donde cada uno dejó ver su visión. Está bien. ¿Quién dio la clase? Erika. Erika Ríos es una psicóloga del Comité de Salud y Trabajo del Colegio de Psicólogos. Ajá. ¿Ustedes tuvieron alguna clase con algún psicoanalista hasta ahora? You are nuestro popstar. Bien, bien. Bueno, porque en principio, digamos, yo voy a hablar desde el psicoanálisis, y lo hago así fundamentalmente porque me parece que es el discurso que proporciona una visión respecto a la relación, digamos, de la subjetividad y el trabajo, mejor funciona, digamos, y que puede dar mayor cantidad de elementos para que ustedes problematicen simplemente la relación, digamos, de la subjetividad y el trabajo. A mí lo que me interesa fundamentalmente es que con esta clase a ustedes les den preguntas, en principio. Es decir, que puedan, a partir de poder reflexionar o poder haberlos inquietado con algunas cuestiones, a partir de eso, digamos, después puedan ustedes problematizar la relación que van teniendo con las distintas teorizaciones que van leyendo respecto a lo que es la relación del ser humano y el trabajo. Porque si bien, digamos, ustedes van a ser requeridos en un lugar de cierta expertise
en función de poder hacer un diagnóstico de una enfermedad laboral, hacer prevención de enfermedades laborales, poder certificar enfermedades laborales, poder hacer una pericia, por ejemplo, en un juicio por una cuestión laboral, digamos, si bien ustedes van a ser requeridos socialmente, digamos, por todas estas cosas, también hay otras funciones que ustedes pueden llegar a ocupar, como ser, por ejemplo, ser asesores de sindicatos, ser consultores, digamos, por ejemplo, aún en una empresa, y para esos lugares van a necesitar justamente poder tener en claro que el trabajo ocupa un lugar dentro de lo que es la economía psíquica de los seres humanos, y que esto, digamos, no es sin consecuencias. Que por el otro lado, digamos, esto no solo no es sin consecuencias, sino que además, digamos, además de ocupar un lugar en la economía psíquica de todas las personas, también es tomado por las personas no de la misma manera. Es decir, hay una singularidad en la relación de las personas al trabajo a la cual hay que atender. Si bien también podemos pensar en cuestiones que son para todos. ¿Se entiende esto? ¿Y se entiende por qué este planteo desde este discurso y este enfoque? Si más o menos entendieron esto, y a mí me salen las cosas bien, yo voy a compartir pantalla, porque tengo un Power que me parece que lo hace un poco más, más ágil y más entretenido, digamos, al solo hecho de que estén escuchando, digamos. Les quiero hacer una pregunta. Yo tengo la radio prendida en otra habitación. ¿Se escucha? ¿No se escucha nada de la radio? Perfecto. No, entonces, porque si no la podría apagar, porque la verdad que no la está escuchando nadie. Pero, digamos. Bueno, intento entonces el compartir pantalla. También les aclaro que me pueden interrumpir en cualquier momento, digamos, para que yo vuelva a decir algo, para preguntarme algo. No esperen que yo haga una pausa para hacer preguntas. Pueden intervenir tranquilos en el momento en que quieran. ¿Están viendo? Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, les voy a contar más o menos lo que yo llamo el mapa de la clase. En principio vamos a hablar del sujeto que trabaja, con lo cual vamos a ir recorriendo, digamos, distintos temas, como son el trabajo y la subjetividad, por qué el psicoanálisis, qué es la subjetividad. Nos vamos a detener en la noción de sufrimiento que Freud precisamente plantea en El malestar en la cultura, y digo, nos vamos a detener allí fundamentalmente porque creo que si hay algo, digamos, importante que nos permite precisamente el psicoanálisis, es no ir directo a patologizar, a medicalizar, lo que en realidad podemos llamar sufrimiento. Es decir, un sufrimiento no necesariamente es una enfermedad. Y digo esto, digamos, porque si calificamos cualquier sufrimiento como enfermedad, dentro de el campo médico, rápidamente hay un tratamiento que fundamentalmente en el campo médico se basa en fármacos. Y en nuestro caso, en el caso de la salud mental, muy rápidamente se pasa al uso de psicofármacos. Y entonces, ustedes hablaron en la clase anterior del consumo problemático. Y entonces tenemos legiones de personas
que están medicadas con psicofármacos y no hacen consumo ilegal, primero porque no es ilegal, y segundo porque lo hacen por prescripción médica. Es decir, desde la medicina, cuando convertimos los sufrimientos en enfermedades, lo que estamos alentando es al consumo problemático de los psicofármacos. Y insisto en este punto, fundamentalmente, porque la venta de psicofármacos supera en el mundo, digamos, las ganancias de las grandes farmacéuticas de muchos otros fármacos. Está dentro de, digamos, los fármacos que más ganancias les proporcionan a las grandes empresas farmacéuticas. Pero no es el consumo ilegal, como sí lo es el de las drogas, digamos, ilegales sería. Sino que acá lo que proporciona mucha ganancia, mucho dinero, digamos, es el consumo legal y prescripto por médicos, de los cuales los médicos nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que tenemos en ese consumo problemático. ¿Queda claro allí? ¿Por qué para mí es importante hablar de sufrimiento, de malestar, y no irnos directamente, digamos, a la noción de enfermedad? En la pandemia tenemos claros ejemplos de justamente que lo que hay es sufrimiento, y un sufrimiento que puede adoptar muchas formas, pero no son enfermedades lo que está apareciendo. La angustia, por ejemplo, los miedos, el insomnio, que son la moneda corriente, por lo menos de nuestras consultas en este momento, no son enfermedades, son reacciones de sufrimiento a la pesadilla que nos tocó vivir, digamos, en todo el mundo. Si le ponemos nombre de enfermedades, hacemos dos cosas que me parece que son muy, muy problemáticas. Una, rápidamente nos vamos por la vía de, bueno, esto se soluciona con antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos. Y la otra es negamos el peso que tiene la pandemia respecto a toda la humanidad. Y entonces, después nos asustamos cuando vemos que la gente niega que la pandemia, digamos, tenga efectos y que haya que hacer cosas justamente porque estamos en pandemia. ¿Se entiende? Vamos a pasar muy rápidamente, digamos, por la noción de discurso que plantea Jacques Lacan para llegar al punto del síntoma social actual. ¿Por qué me interesa ese punto? Porque yo creo firmemente, digamos, que lo que el neoliberalismo nos ha dejado es una epidemia, una pandemia de locura. Y de hecho, digamos, nosotros estamos inclusive pensando en armar un observatorio de salud mental, digamos, para la pospandemia, no para los efectos en la salud mental de la pandemia, sino para ir relevando los efectos de locura, digamos, que ha producido el neoliberalismo en la subjetividad, no solamente de los argentinos, sino del mundo entero. Los ejemplos están en las entrevistas que se hacen en las marchas anticuarentenas, digamos, y lo que se escucha de esa gente, digamos, ¿no? Ahí tienen los ejemplos de esto que yo llamo la locura, el enloquecimiento generalizado, como síntoma social actual. Si tenemos tiempo, yo creo que no, me parece que no, vamos a llegar al punto 2, que sería malestar y trabajo, en donde vamos a poder plantear algunas cuestiones relacionadas al trabajo, como el estrés, el agotamiento, la crisis de angustia, el burnout y el karoshi,
y relaciones humanas en el trabajo, como el moving. Digo, me parece que hay uno que está hablando que no sé quién es. Ahora María Cecilia. Es decir, en relación al moving, yo Te más pido que disculpas, pero somos 3 en casa que estamos con videoconferencia, Está uno en bien. inglés y otro en otra cosa y no me di cuenta de No, mutear. no, está Te pido bien, disculpas. María Cecilia. Yo escuchaba una voz de hombre y digo, ¿de dónde salió ese hombre que está hablando y qué nos está diciendo? Pensaba. Con respecto al moving, más que detenerme en el maltrato laboral, digamos, me interesa que podamos hablar del odio. Fundamentalmente, el odio en el trabajo también. Porque creo, digamos, también que lo que en muchas ocasiones se llama moving o maltrato laboral es el efecto del odio, digamos, en el trabajo. No sé si vamos a llegar a esto. De todos modos, yo tengo posibilidades de hacer una segunda clase si no llegamos, y después ustedes verán, Silvia, en la carrera, si se hace necesario o no. ¿Eh? Bueno, en principio, trabajo y subjetividad, digamos. Una de las cosas, digamos, más importantes que nos plantea Freud es que el trabajo en sí mismo conforma la relación del ser humano, no solo con la naturaleza, sino con aquellos otros humanos con quienes viven en sociedad. Fíjense la importancia del trabajo. Y en este sentido, entonces, la importancia del no trabajo. ¿Dónde podemos pensarlo? En el desempleo, en los desempleados, y por el otro lado, también podemos pensarlo porque no es solo un problema de pobres el no trabajo, también es un problema de los muy ricos. Es decir, hay gente que jamás ha trabajado ni trabajará en la vida. Y hemos tenido ejemplo de presidentes, por ejemplo, digamos, en el país. Pero, de hecho, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que era la segunda generación que estaba viviendo de una herencia de unos abuelos muy trabajadores que habían hecho, digamos, una gran fortuna. Esos tan trabajadores inmigrantes que hicieron una gran fortuna en la Argentina y que al menos alcanza lo que dejaron como herencia para 2 o 3 generaciones que puedan vivir sin trabajar, pero literalmente sin trabajar. Vivir de rentas, como se dice habitualmente. Pero acá también tenemos el mismo problema. Es decir, hay dificultades respecto a la relación con la naturaleza, es decir, con el mundo, y con los otros humanos, porque es el trabajo el que estructura esas relaciones. En este sentido, ¿cómo se arma esta noción que nos plantea Freud, o esta conclusión que saca Freud? Se arma de este modo. En principio, y para la conservación de la vida y sus necesidades, el hombre, digamos, necesitó interactuar con la naturaleza. Digamos, y este sería el origen de la actividad llamada trabajo. La interacción del hombre con la naturaleza para satisfacer sus necesidades vitales y conservar su vida. Para eso, para esa actividad, entonces, llamada trabajo, interacción con la naturaleza, digamos, el ser humano utiliza la energía psíquica, que la única energía que tenemos los humanos, digamos, que es la misma energía de la pulsión, es decir, utiliza una energía, digamos, que es energía sexual y que se llama libido, en términos bien psicoanalíticos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el trabajo, entonces, es un modo de utilización de la libido para conseguir un fin que no es el sexual.
Y por esto, digamos, es que para el trabajo, el ser humano hace una operación psíquica, un proceso psíquico que se llama sublimación. ¿Cuál es la otra manera en la cual se utiliza energía psíquica para un fin que no es el sexual? Los juegos. Los niños emplean su libido en los juegos, que son es el antecedente del trabajo. Es decir, lo que les permite a los niños relacionarse con la naturaleza y con los otros humanos. Entonces, nosotros tenemos que el juego es un antecedente del trabajo, por lo cual, digamos, esto es importante porque el trabajo que podría no resultar una maldición, la maldición bíblica o el tripalium, es aquel que puede haber desplazado la alegría del juego en la adultez para poder pasarla al trabajo. Es decir, trabajar de lo que a uno le gusta, trabajar de lo que a uno le divierte, sin dejar de pensar que efectivamente todo trabajo, cualquiera, porque, qué sé yo, levantar esta copa, si ustedes quieren, yo estoy gastando energía, estoy haciendo un esfuerzo. Es decir, sin dejar de plantearse que todo trabajo requiere esfuerzo. La levanté de paso, me tomé el agua, digamos. Pero todo trabajo, cualquier trabajo, la digestión requiere un esfuerzo. Si ustedes quieren, que es el trabajo que realiza la digestión, requiere un esfuerzo. Entonces, es decir, la mejor situación, podríamos decir, que podríamos encontrar respecto al trabajo, sería que alguien haya podido elegir un trabajo, ocuparse de algo que lo divierta y lo satisfaga del mismo modo que los juegos infantiles lo divertían y lo satisfacían. Esto no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, ni un trabajo de ninguna característica, porque puede haber un obrero, por ejemplo, que esté muy contento de hacer lo que hace, que le guste hacer eso, que se divierta haciéndolo. ¿Se entiende? Por supuesto que en las carreras universitarias, que encima conllevan los años de formación y de estudio y de trabajo, más vale que la gente no se equivoque en la elección, o que si se equivoque pueda hacer otra elección, porque verdaderamente después de 10 años más o menos que te ocupa una carrera universitaria, por ejemplo, del estilo de la medicina, con especialización incluida, si descubrís que no te gusta, la verdad, ahí sí tenés la maldición, si ustedes quieren, la maldición bíblica. Ahora, entonces, volvemos al punto en el cual, a través del trabajo y el juego, digamos, el hombre construye las relaciones con la naturaleza, pero que son relaciones que también se estructuran sobre una matriz de dominio y sujeción. Y acá tenemos entonces, con los otros humanos y con la naturaleza, la relación se establece según cómo predomine el dominio o la sujeción, sea con la naturaleza o con los otros humanos. Y estas son relaciones de poder, claramente. No son otra cosa que relaciones de poder. En relación a la comunidad humana, digamos, y como les decía, digamos, en la adultez, las relaciones de trabajo y las relaciones al trabajo, entonces,
las que se conforman en el trabajo, o sea, las relaciones de trabajo, y también la propia relación al trabajo, la de cada uno, va a ir soportando la necesidad del vínculo con el otro. Es decir, va a ir modelando, determinando, favoreciendo o obstaculizando el vínculo con el otro. En los humanos podríamos hablar de una pulsión de vínculo, es decir, de una necesidad de vínculo. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que estamos experimentando todos en relación al tema del aislamiento, por ejemplo, y la falta de contacto con los amigos, aún con los compañeros de trabajo, por ejemplo. Necesitamos el vínculo con el otro. Ahora, fíjense, ¿no? Las necesidades, las pulsiones en el ser humano, el psicoanálisis nos dice que se estructuran en general, digamos, ¿a partir de qué? A partir de cuestiones que tienen que ver con la conformación, con la estructuración de la subjetividad. Es decir, Freud plantea que en la medida en que el ser humano descubre que no está solo frente a esta tarea que, como decíamos en el origen, tenía que ver con relacionarse con la naturaleza para conservar la vida y satisfacer sus necesidades vitales, cuando descubre que no está solo, el otro humano puede aparecerle como un colaborador. El socio, entonces, se va a establecer sobre lazos también libidinales, que van a fundar relaciones de cooperación y de colaboración. Y entonces, de este modo se va construyendo la vida del hombre en sociedad. Es decir, se va construyendo lo que llamamos comunidad humana. Por lo tanto, fíjense que el trabajo, digamos, había dicho yo antes, estructura la comunidad humana. Entonces, fíjense lo que implica cuando tenemos altísimas tasas de desempleo. ¿Respecto a qué? A la comunidad humana, precisamente. Bueno, ¿qué es el psicoanálisis, digamos? Una práctica subjetiva y que plantea fundamentalmente, digamos, que el estudio de los hechos humanos no se puede limitar o reducir a lo que es cuantificable, medible y observable. Es decir, no sé si ustedes han hablado algo acerca de estos científicos del CONICET que están haciendo los modelos matemáticos para ir prediciendo, pudiendo hacer pronósticos respecto a la curva de contagios en la pandemia. Hay algo que no estuvieron hablando de ese tema. Algunos sí, otras no. Bueno, hay algo que a ellos se les escapa y lo dicen, digamos, y cuando ellos plantean, digamos, que están pudiendo armar modelos matemáticos, pero, digamos, en donde hay cierta posibilidad de que no resulte exactamente como ellos lo plantean, es porque lo que no pueden medir, lo que no pueden cuantificar, lo que no pueden predecir, es la conducta humana. De hecho, cada vez que vemos predicciones de los economistas, todos hacen la salvedad de que, porque sí, sería mucho más fácil, por ejemplo, digamos, la gestión de un ministro de Economía si se pudiera predecir absolutamente la conducta humana. Pero los golpes de mercado, por ejemplo, ¿qué hace la gente respecto al dólar en nuestro país? Digamos, eso es lo que no se puede predecir. O sea, se puede inducir, se puede manipular,
pero no se puede predecir. Entonces, hay puntos en los cuales, digamos, los hechos humanos escapan a lo cuantificable, medible y observable. Y estos puntos, digamos, son precisamente los que van a constituir aquello que recoge el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis recoge lo que desecha la ciencia, podríamos decir, o el exceso que la ciencia no puede absorber. Eso que la ciencia desecha, eso que queda como resto de lo que la ciencia no puede absorber, en el psicoanálisis aparece a partir justamente del decir del que sufre. El psicoanálisis no tiene otro medio más que la palabra, y por lo tanto, digamos, la voz del que sufre solo puede ser escuchada por el psicoanalista, pero no para poder darle una solución, porque si no los psicoanalistas seríamos los campeones de las soluciones de los problemas humanos. Y la verdad, no sé si conocen muchos psicoanalistas, pero no somos ninguno modelo de tener unas vidas maravillosas y sin problemas. Al contrario, podríamos decir que al contrario, ¿no? Entonces, no tenemos las soluciones a todos los problemas, no les damos las soluciones de los problemas, digamos, sino que acompañamos a alguien, y ya esto es la práctica del psicoanálisis, ¿no? Escuchamos la voz del que sufre y los acompañamos, digamos, para que sean ellos mismos los que con esa compañía, digamos, puedan ir encontrando qué hacer frente a lo que les causa sufrimiento. En algunos casos pueden ser decisiones que cambien las cosas de tal manera que ya no les causen más sufrimiento, y en otras puede ser que haya que aceptar el sufrimiento tal cual es. Es decir, a ver, digamos, cuando se muere la hija de Freud, de gripe española, una chica que tenía 20 y pico de años, Freud le escribe al marido de la hija y le dice que frente a esa tragedia no hay que ni echarle la culpa a nadie ni hacer ninguna elucubración, sino tan solo, dice Freud, bajar la cabeza y aceptar aquello que el destino, digamos, nos trajo. Es decir, Freud plantea que hay situaciones en la vida que causan muchísimo dolor, frente a los cuales hay que aceptarlas, simplemente. Entonces, alguien puede hacer algo para cambiar la situación, para no tener más dolor ni sufrimiento, pero también, digamos, en el proceso de un análisis, alguien puede llegar a encontrarse con que hay que aceptar lo que pasa porque es inevitable. Este punto a mí me parece interesante, digamos, porque la cuestión de lo biopsicosocial es todo un tema en la carrera de medicina, digamos, y no se explica demasiado bien, digamos, sino que se plantea, bueno, a ver, el hombre es un ser biopsicosocial, y se van mezclando los temas, pero a mí me parece que es importante poder diferenciar que en tanto ser biológico, que en realidad el ser humano también es un ser biológico, está sujeto a fenómenos de causa y efecto, y por lo tanto generalizables. Es decir, está sujeto a leyes científicas, como es, por ejemplo, digamos, es decir, todo eso que estudiaron en física, en medicina, ustedes no sé si hicieron física, pero en trabajo y tiempo libre, por ejemplo, en la currícula nueva, digamos, con respecto a todas las leyes de la presión, las leyes que van regulando, por ejemplo, los vasos, etcétera, etcétera, estas existen. Y el ser humano está sujeto a esas leyes, digamos. También, digamos,
el ser humano es un individuo social que tiene diferencias y particularidades, digamos, pero el punto en el cual me parece importante, digamos, es en poder diferenciar el comportamiento humano y la conducta animal. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia que remite a la oposición naturaleza-cultura. En ese sentido podríamos decir que es la cultura, la sociedad y su organización lo que siempre marca y ha marcado la diferencia entre hombre y animal. Y entonces, me parece que estudiar medicina, por ejemplo, es algo muy diferente a estudiar veterinaria. A veces la medicina se piensa y se estudia de la misma manera que si estudiáramos veterinaria. Es decir, si estuviéramos solamente recortando el aspecto animal que todos los humanos tenemos. Y que es este que está sujeto a fenómenos causa-efecto y por lo tanto generalizable. ¿Cuál sería como la diferencia, digamos, posible de plantear? En los animales, digamos, lo que hay es conductas instintivas, digamos, es decir, ciclos de satisfacción de necesidades biológicas que responden a la supervivencia. Ustedes vieron, por ejemplo, que no habría anorexia en los animales, salvo que estén enfermos, como tampoco obesidad en los animales, salvo que los criemos nosotros y le demos galletitas todo el día, digamos, al gato, al perro, al que sea. Pero entonces, podríamos decir que el animal come, se sacia y después no come más. No hace como hacemos nosotros, toma agua, se sacia y después no toma más. Digamos. Están sujetos, digamos, a el hecho de la supervivencia, come, toma agua, digamos, corre, caza solamente en función de sus necesidades biológicas y la supervivencia. También se reproducen en relación a este punto. El perro no se enamora de la perra, digamos. El perro cumple con un ciclo que tiene que ver con la reproducción de la especie. En el momento del celo, busca una perra que lo atrae por el celo, por las hormonas del celo, y entonces la fecunda, punto, final. Después se va con el dueño o la dueña, a su casa, digamos. Y no elige la mejor perra, la más linda, la más inteligente o la más millonaria, digamos, o la más militante, si quieren. Agarra la perra que encontró, la que está en celo. No, nada de esto pasa con los humanos y con la reproducción de los humanos. Y en este sentido, podríamos decir, digamos, que en el ser humano hay instintos, pero que se van sujetando a leyes, prohibiciones, ordenamientos, reglamentaciones, digamos, que precisamente, digamos, en tanto la regla es lo que caracteriza a la cultura, va a marcar la particularidad. ¿La particularidad de qué? De las culturas. Y no es lo mismo, digamos, lo que hace una mujer, por ejemplo, en Yemen, que es lo que hace una mujer en la Argentina, o en China, o en Japón. Porque allí, digamos, opera justamente la particularidad de las leyes, las prohibiciones, los ordenamientos y las reglamentaciones culturales. La regla general que hace la diferencia entre naturaleza y cultura es la prohibición del incesto. Esto está presente en la historia de la humanidad, en todas las sociedades, en todas las razas, va teniendo diferentes modalidades, penalizaciones, digamos, pero ¿qué es lo que hace precisamente, digamos, a que sea la sexualidad, es decir, las relaciones con los otros, lo que esté reglamentado para el hombre, y no así para los animales? Acá está la diferencia clara, digamos, entre
el mundo animal y el mundo humano. Y esta regla, la regla de prohibición del incesto, tiene como consecuencia que haya que abandonar la satisfacción plena, inmediata de todos los impulsos, y que ese es el precio que se paga por pertenecer a una sociedad. Esta pérdida de satisfacción, de goce pleno, digamos, convierte al ser humano en un sujeto escindido, le falta una parte de satisfacción, una parte de goce, sufriente, porque nunca estamos conformes con esa pérdida. Y por lo tanto, siempre vamos a estar buscando aquello que se perdió, digamos, justamente por la imposición de la ley. En este sentido podríamos decir también, todo esto que estoy diciendo a partir de la diferencia entre el humano y el animal, digamos, que es el hecho de que los seres humanos hablemos, es decir, seamos introducidos en el lenguaje, digamos, aquello que hace a la diferencia entre el humano y el animal, porque es en el lenguaje en el que están las reglas, las reglamentaciones, las prohibiciones, las modalidades, que hacen a la diferencia entre naturaleza y cultura. Allí podríamos decir que, y con Lacan podemos decir esto, digamos, naturaleza y cultura no son dos campos que se excluyen, y que entonces o estamos en uno o estamos en el otro, sino, Lacan dice, la estructura se encarna. ¿Qué está diciendo? Cuando dice la estructura está diciendo el lenguaje, digamos. El lenguaje es una estructura. Entonces, es el lenguaje el que introduce la ley en lo biológico y de esta forma modifica lo natural. Por lo tanto, en los seres humanos no vamos a encontrar nada del orden de lo natural. ¿Por qué? Porque está subvertido. La naturaleza está subvertida precisamente por la introducción de la ley a través del lenguaje. En tanto hablantes, todo lo natural, digamos, se encuentra subvertido. La otra cuestión, me parece interesante, digamos, para poder situar esto, es que el punto de partida entonces del sujeto, ya ahora no del ser biológico, no del cacho de carne o el cachorro humano, es esta falta de ser, esta pérdida de naturalidad. ¿Qué es lo que hace la diferencia precisamente entre el humano y el animal? Y esto nos lleva a poder situar una precisión, esta diferencia entonces entre el ser humano y el animal, o el ser biológico, puramente biológico, y el ser humano, digamos, nos lleva a precisar una noción importante, digamos, y es que para las cuestiones del sufrimiento subjetivo, la causalidad no es del mismo orden. Vieron que yo les dije el ser biológico está sometido, digamos, a cuestiones que son del orden de causa-efecto y por lo tanto generalizables, es decir, leyes naturales. En cambio, digamos, la causalidad que podríamos llamar psíquica no supone negar componentes orgánicos y ambientales, componentes que muchas veces son evidentes, digamos, sino poner de manifiesto que además de esta dimensión de las déficits o de las lesiones, o lo que fuere, digamos, hay el sujeto que hace algo con eso. Es decir, así como no podemos predecir los efectos que la pandemia va a tener en todas las personas, porque en cada una
digamos, produce diferentes reacciones, diferentes sufrimientos, diferentes decisiones. Esas diferencias están en lo que cada uno hace con la pandemia. La circunstancia de la pandemia es la misma para todos, pero lo que no es lo mismo es lo que cada uno hace con eso. ¿Les queda claro esto o se los digo de otro modo? Es a esto que le llamamos causalidad psíquica, a la parte en la cual cada uno hace algo con los componentes orgánicos y los ambientales, los sociales, esa parte que es singular. Entonces, ¿alguien quiere hablar? No estamos negando la evidencia de lo orgánico, ni las causas orgánicas, sino, ni tampoco las sociales, las culturales, ni las históricas, sino que junto a todas esas causas, digamos, hay que agregarle la dimensión subjetiva que entra en juego. Y esta dimensión entra siempre en juego. ¿Por qué? Porque, digamos, los seres humanos somos seres de lenguaje, seres hablantes. Otra diferencia que me parece importante es que causalidad psíquica no es psicogénesis, y instala un doble efecto, digamos, porque de lo que se trata justamente es de que estamos determinados, pero hay una elección en la determinación. Es decir, hay un margen de libertad en donde el sujeto, digamos, puede elegir. Elegir aceptar el destino también es elegir. Es decir, como yo les decía, cuando Freud escribe esta carta al marido de su hija que acababa de morir, y Freud dice hay que aceptar esto que esta tragedia que nos impartió el destino, es una elección. Ahora, también hay elecciones que implican una transformación absoluta de la realidad. Por ejemplo, alguien puede decidir renunciar a el trabajo que tiene. Y eso puede cambiarle la vida. Alguien puede decidir irse del país, por ejemplo, y eso también puede cambiarle la vida. O quedarse en la Argentina, y eso también puede cambiarle la vida. No sé, puede haber una familia, por ejemplo, que decida emigrar, y uno de los hijos que ya está en edad adulta, o semiadulta, póngale, puede decidir quedarse en la Argentina. ¿Se entiende la dimensión entonces de este margen de libertad? Lo mismo pasa en las parejas, lo mismo pasa en una cantidad de cosas, digamos. Es decir, tenemos un margen de libertad, está la decisión, están los actos, y después está que aceptemos la responsabilidad de lo que hicimos. Es decir, que eso lo decidimos. Efectivamente lo decidimos. Una discusión interesante respecto al tema libertad, que es un tema, me parece, muy profundo, que está muy en boga en este momento, que está utilizado por el discurso político, digamos, para mí de una muy mala manera, cuando hablan de les vamos a devolver las libertades que les quitamos respecto a las medidas sanitarias de la pandemia, por ejemplo. Esto se puede escuchar en Horacio Rodríguez Larreta muy claramente, pero también se puede escuchar, digamos, lo escuché hoy, lo leí hoy en alguien de la municipalidad que tenía que ver con salud de la municipalidad de Rosario, que no era Caruana, digamos, que hablaba de devolver libertades, ir devolviendo paulatinamente libertades. Yo creo que es un error plantearlo de ese modo,
Porque una cosa es que te tengan preso, en donde perdiste la libertad, pero estás dentro de una cárcel, te custodian policías, digamos. No podés salir porque tenés rejas, alarma. Y otra cosa es que alguien decida no salir de su casa para no contagiarse, para no contagiar, por ejemplo, o decida no visitar a su familia para no correr el riesgo de llevarle el virus, por ejemplo, si es que tiene que salir a trabajar. La decisión de hacerlo, la elección, digamos, marca que estamos en pleno uso de nuestras libertades. No es lo mismo, digamos, verdaderamente, el estado de sitio, por ejemplo, en donde no estamos en pleno uso de nuestras libertades, porque si uno sale, te pueden matar. O por lo menos así sucedía en los estados de sitio que yo me acuerdo, digamos. Acá, digamos, yo remarco que haya determinaciones, pero que también haya decisión, es la razón de que se pueda hablar de responsabilidad subjetiva. Es decir, hacerse cargo de lo que uno decida. Esto me parece sumamente importante para pensar en una diferencia clara, por ejemplo, respecto a la relación al acto que se puede tener en la adolescencia o en la adolescencia muy temprana y en la juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos embarazos no deseados en la adolescencia surgen porque todavía no están en condiciones de asumir la responsabilidad por los actos. Y de hecho, digamos, la ley marca con la impunidad, digamos, justamente a los menores de 18 años, de 16 también ahora que están en discusión. A partir de un determinado momento, los niños tampoco podemos, nosotros vamos conformando a nuestros hijos en el sentido de que se hagan responsables, pero sabemos que no podemos dejar a un niño librado, digamos, a sus propias elecciones, porque en una de esas va y como no sabe que la plancha quema, pone la mano en la plancha, qué sé yo, por ejemplo, dijo, ¿no? Ahora, a partir de determinada edad, digamos, sí podemos empezar a pensar que se está en condiciones de hacerse responsable de sus actos. ¿Y por qué? Porque si hay lugar para la elección, el sujeto puede responder por eso. Aunque sea para arrepentirse, no importa, digamos, pero tiene que poder responder. Conclusión, digamos, respecto al tema de la causalidad. Digamos, el psicoanálisis lo que hace es haya la noción de causalidad más clásica, justamente cuando explica el sufrimiento psíquico. Digamos. En ese sentido, las intervenciones más comunes de los psicoanalistas, como son las interpretaciones, en una práctica analítica, digamos, es una explicación que no es causal. No es que tiene fiebre porque el cuerpo está reaccionando a algo extraño que le sucede, sería una explicación causal, digamos, sino que la interpretación va por la vía de la significación, digamos. Freud diferencia muy claramente motivo del síntoma de significación del síntoma. Y nos va a decir que los motivos son preconscientes y que la significación es inconsciente, por eso la significación está en relación con las intervenciones de un analista como son la interpretación. Se interpreta lo inconsciente. Y hablar de causa en psicoanálisis nos lleva
a situar justamente la teoría del deseo. Es decir, la causa para el psicoanalista es lo que causa el deseo, no aquello a lo que tiende el deseo. Entonces, tendríamos una diferencia a hacer entre lo que es el deseo, que es inconsciente, y la motivación, que siempre es preconsciente. ¿Por qué hiciste eso? No, lo hice porque me parecía que tal cosa, tal otra. Eso es del orden de lo preconsciente. Por esto es que no vamos a encontrar en el terreno de la subjetividad las causas del malestar del mismo modo que podemos hablar de la etiología en la medicina, sino que podemos hablar de factores que predisponen, que colaboran, que favorecen, obstaculizan, digamos, pero no de esto es la causa de esto otro. Ahora, esto no nos impide situar qué relación puede haber entre el malestar y las condiciones de vida, entre el malestar y las condiciones de una relación, o también, en este caso, entre el malestar y un proceso de trabajo. Como les decía hace un rato, no es lo mismo trabajar en algo que a uno lo divierte, por más que le canse, por más que haga esfuerzos, que trabajar en algo que uno odia. Por ejemplo, digamos, ¿no? Ahí tenemos una relación muy directa. Digamos. Ahora, también tenemos la responsabilidad subjetiva en el medio. Es decir, bueno, podemos interrogar a alguien por qué está trabajando en eso que odia tanto. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, digamos, a personas que, es decir, se recibieron de X carrera y trabajaron, se ponen a trabajar de esa carrera. Pero vienen al análisis porque odian ese trabajo. Odio trabajar de contador. Bueno, ¿y qué hace trabajando de contador entonces? Bueno, lo que pasa es que estudié. Bueno, pero a ver, digamos, alguien decide estudiar, decide buscar un trabajo de acuerdo a al título universitario que tiene, también puede hacer otra cosa. Yo siempre cuento que nosotros, es decir, cuando yo terminé la facultad, digamos, uno de mis compañeros y amigos, digamos, porque era bastante amigo, fue el primer promedio de la facultad, ese año, en mi cohorte. Digamos. Luego, rendimos para la residencia de psiquiatría, 3 que éramos amigos, entre ellos estaba este muchacho, digamos, rinde y sale primero. Entramos los 3, pero él sale primero. Hace la residencia, terminamos la residencia, él no queda como jefe, queda otro de los 3 que éramos como jefe de residentes, y como 6 meses después que habíamos terminado la residencia, nos llama por teléfono, a mí y al otro compañero, y dice, vamos a tomar un café, una cerveza, que quiero contarles algo muy importante. Yo lo que pensé es que iba a cambiar de especialidad, vieron que hay mucha gente que hace una residencia, después hace otra, bueno. Y nos sienta y nos dice, bueno, les quiero contar que dejo absolutamente la medicina y me voy a dedicar a lo que siempre me gustó, la música. Bueno, ese muchacho, digamos, ahora está jubilado, fue director del Teatro El Círculo, de la ópera del Teatro El Círculo, digamos, o sea, desde aquel momento hasta la actualidad, digamos, lo que nosotros hicimos con el otro compañero, que fue trabajar, digamos, en lo que habíamos decidido, y jubilarnos inclusive de eso, digamos, bueno, él hizo lo mismo pero con la música, con el intervalo de los 10 años, de los 6 de la carrera más la residencia, digamos, con ese intervalo en el medio. Pero bueno, logró en ese momento, digamos, hacer lo que él quería hacer. Veamos cómo se investiga la subjetividad, digamos. Cosa que también me parece interesante porque
digamos, planteárselos a ustedes, porque bueno, ustedes también pueden tener la función de ser investigadores, digamos, luego de terminar la especialización. Y más, digamos, para el trabajo final, también es probable que puedan desarrollar una investigación. Y que alguno elija investigar en este terreno. Emiliano Galende, digamos, que es una persona que ha producido muchísimo respecto a la relación entre psicoanálisis y salud mental, digamos, nos plantea esto. La investigación de la subjetividad consiste en la interrogación de los sentidos, las significaciones, los valores éticos y morales que produce una determinada cultura. Su forma de apropiación por los individuos, y aquí tenemos el factor singular, arriba tenemos el factor cultural, histórico y social, digamos, y la orientación que efectúa sobre sus acciones prácticas. Acá tenemos el punto de la ética, es decir, y de la responsabilidad, por lo tanto. Es decir, hacia dónde va con lo que hace. Entonces, son estas tres dimensiones las que debieran orientar una investigación que incluya la subjetividad. En ese sentido, si ustedes se fijan en lo que nos plantea Galende, podrán ver muy claramente, digamos, que de ninguna manera, digamos, se puede aislar la subjetividad de la cultura y de la vida social, pero tampoco se puede aislar la cultura de la subjetividad que la sostiene. Y este es otro punto que me interesa también poder señalarles, digamos. Hay prácticas que producen determinadas subjetividades. Y ya vamos a ver si llegamos, me parece que no sé, creo que estamos, ya son las 8:10, a ver, por ejemplo, digamos, qué tipo de subjetividad produjo el neoliberalismo, que desde los años 70 en adelante, digamos, se impuso como modelador de la subjetividad mundial y específicamente también en la Argentina, con breves espacios en que tuvimos, digamos, otros modelos. Entonces, hay prácticas productoras de subjetividad, digamos, que si se estandarizan, justamente dan lugar a lo que Foucault llama los dispositivos productores de subjetividad. Foucault estudió la cárcel, el hospital, el manicomio, la escuela, como dispositivos productores de subjetividad. Producen un tipo de subjetividad, digamos. Entonces, la subjetivación, que no es lo mismo que la subjetividad, es una operación crítica sobre la subjetividad que instituyen los dispositivos. Tenemos entonces el dispositivo que produce subjetividad, la subjetividad resultado, y esto es generalizable, digamos, resultado de ese dispositivo, por ejemplo, la cárcel, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad produce la cárcel? Tenemos estandarizado, digamos, en todos los sujetos que están en relación a la cárcel, un tipo de subjetividad determinada. Ahora, también está la operación crítica que cada sujeto produce respecto a esa subjetividad instituida. Y ahí habría como una vía de fuga, un punto de fuga, porque si no estaríamos todos modelados por los dispositivos en los que trabajamos, en los que actuamos o en los que interactuamos. Y no todo es lo mismo. Entonces, hay como algo que podríamos llamar subjetividad neoliberal, si ustedes quieren, pero no todas las personas están modeladas sin algún punto de fuga respecto a esa subjetividad instituida. O en todo caso,
habrá personas, digamos, que se pelean, que presentan cierta contradicción con esa subjetividad instituida por ejemplo, el neoliberalismo. Uno de los puntos más claves, digamos, de la producción de subjetividad neoliberal es transformar a los ciudadanos en consumidores. En ese punto se trata de toda la pérdida de la historicidad, de la politicidad que contiene el sujeto ciudadano, para pasar a ser un mero consumidor al servicio de ¿qué? De la reproducción del capital. Ahora, pensemos cuánto de esa subjetividad consumidora, digamos, conforma nuestra subjetividad. Y pensemos también cómo muchas veces peleamos con esa subjetividad consumidora. Si es que peleamos, si es que no somos un consumidor absoluto, digamos, ¿no? Pero también pensemos, ya que ustedes hablaron de consumos problemáticos, y que se refiere, sin duda, en principio al consumo de drogas, pero también al consumo de psicofármacos, pero también al consumo de alcohol y de tabaco, pero también, por ejemplo, la adicción al juego. Por ejemplo, digamos, cuánto de esa subjetividad consumidora tiene que ver, digamos, con los consumos problemáticos, o con la epidemia, si quieren, de consumos problemáticos. Yo se las voy a pasar medio rápida, digamos, y esta también, a ver si llegamos a este punto, digamos, que es el malestar en la cultura, o uno podría decir que en este momento, digamos, si bien Freud aisló cuál es el malestar que el convivir culturalmente y socialmente produce, quizás hoy podríamos convertir esto en cuál es la cultura del malestar en la que estamos inmersos, ¿no? Para poder situar cuáles son las locuras actuales, que yo les decía, para mí es producto de la subjetividad neoliberal. Y aquí, digamos, la categoría central que les vengo diciendo, digamos, es la de sufrimiento, no la de enfermedad. O sea, nosotros podemos intercambiar sufrimiento con malestar, digamos, pueden ser sinónimos, pero esto no es sinónimo de enfermedad. Inclusive cuando yo hablo de locuras actuales, no estoy hablando de un diagnóstico psiquiátrico. No se trata de la locura al modo de la psicosis como diagnóstico psiquiátrico. Hay un texto, digamos, que escribe Freud, que a mí me parece muy interesante, es realmente un texto interesante y no complejo, digamos, que se los recomiendo si quieren leer, que se llama El malestar en la cultura. En el capítulo 2, justamente cuando Freud se pregunta acerca de cuáles son los fines y los propósitos de la vida que los hombres van expresando en sus conductas, dice que los hombres aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices y no quieren dejar de serlo. Esto, que puede parecer una verdad de perogrullo, digamos, lo lleva a Freud a decir, digamos, que si bien el programa vital estaría regido por el principio del placer, frente a este programa aparece un obstáculo. Es que nada en el mundo interior ni exterior parece estar preparado para la consecución del placer. Freud dice que en el plan de la creación no hay ninguna garantía de alcanzar la felicidad para los humanos. Y entonces va a ser un planteo muy, muy interesante, y va a decir,
la felicidad es siempre instantánea. ¿Por qué? Digamos. Porque tiene que poder ser comparada con una situación displacentera, para que pueda entonces adquirir el carácter de felicidad, digamos. Entonces dice justamente que la persistencia de algunas situaciones que son anheladas por el principio del placer proporcionan sensaciones de tibio bienestar, algo así como un tibio confort, digamos. Pero el ser humano quiere más, digamos, justamente, y quiere algo que no sea del orden de lo estable. ¿Vieron cuando alguien, lo deben haber sentido alguna vez, de que la vida de ustedes estaba siempre como en un mismo, no estaban ni bien ni mal, pero estaban como en un mismo plano, y empiezan a sentir que quieren otra cosa? Seguramente les debe haber pasado. Pasa mucho en las relaciones amorosas eso. ¿No? Esto de que estamos, entonces empezamos a hablar de que estamos estancados, de que no pasa nada, no me hace ni bien ni mal. Y cuando se dice eso, no me hace ni bien ni mal, lo que está apareciendo, digamos, es que se necesita ese contraste. Esto está trabajado por Freud, digamos, respecto a que lo que se recibe en una matriz muy simple. Él dice, el hombre recibe como información de cualidad dos noticias, placer o displacer. Entonces, digamos, se sabe lo que es el placer contrastándola con el displacer. O sea que estas informaciones de cualidad al aparato psíquico solo llegan en tanto aparecen como parejas de opuestos. Entonces dice que la felicidad, estando limitada, como ya dijo antes, no hay nada en el programa vital que garantice la consecución de la felicidad plena, entonces, estando limitada por nuestra propia constitución, al hombre, al ser humano, le es mucho menos difícil experimentar la desgracia. Es decir, la felicidad es más difícil, menos difícil es la desgracia. Pero la matriz con la cual el aparato psíquico se maneja es una matriz tan simple como son estos emoticones. Placer, displacer. Entonces, hoy nos va a plantear también de una manera sencilla cuáles son las fuentes del sufrimiento humano. ¿Qué va a decir? Son tres. Las que vienen del cuerpo propio. De ahí ubica la enfermedad, la finitud del cuerpo. La naturaleza, esto es, digamos, por ejemplo, el virus, la pandemia. El virus nos llegó de la naturaleza. Entonces, pero también los terremotos, los tsunamis, vienen de la naturaleza. Las sequías, si ustedes quieren, las inundaciones. Y la otra fuente de sufrimiento es las relaciones con los otros humanos. Son nada más que estas tres, más que suficientes para causarnos todo el malestar que hemos sentido y que vamos a sentir en la vida. Y entonces, bajo la presión de estas posibilidades de sufrimiento, el hombre lo que hace es rebaja las pretensiones de felicidad y se estima feliz solamente con escapar a la desgracia, es decir, poder sobrevivir al sufrimiento. Esto que, por ejemplo, en el Facebook se encuentra en estos momentos cuando se felicita a alguien por el cumpleaños, se le manda un abrazo virtual y le dice, y esperamos que en el próximo nos podamos abrazar. Esto es que esperamos, y haber sobrevivido a esta pandemia espantosa. Ahora, las tentativas con las que el hombre intenta alcanzar la felicidad, yo estoy trabajando estrictamente el texto del malestar en la cultura, de Freud.
es, por un lado, la satisfacción ilimitada de todas sus necesidades, lo cual es imposible. El amor, que también es la fuente del más intenso sufrimiento, y por lo tanto, digamos, el hombre se tiene que dedicar a evitar el sufrimiento. ¿Con qué estrategias evita el sufrimiento? Con el aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, con el alejamiento del mundo exterior, un encierro, por ejemplo. Bueno, estas dos estrategias, la verdad que las estamos experimentando bastante en esta época, digamos, en realidad, porque son las que tenemos que experimentar. Con los quitapenas, y acá tenemos toda la línea de lo que podrían ser los consumos problemáticos. El alcohol, el tabaco, los psicofármacos y las drogas, digamos. Con estados maníacos, fíjense que Freud no está diciendo, digamos, que estas sean enfermedades, y esto me parece importante, sino estrategias para evitar el sufrimiento. Estados maníacos, no sé si ustedes vieron, pero al comienzo del aislamiento había también, digamos, muchos testimonios en las redes, en los diarios, en todos lados, digamos, en los noticieros, de todo lo que la gente hacía. Y entonces uno se puso a pintar la casa. Yo me acuerdo que fui a visitarla a mi mamá, digamos, que estaba en el geriátrico, y estábamos en pleno aislamiento, paso por una esquina, yo veía cola en la farmacia, cola en el supermercado, y paso por una esquina y veo acá porque hay cola. Era una pinturería. Y me dice el taxista, ¿sabe qué? Dice, todas las mujeres lo pusieron a pintar la casa a los hombres, a los esposos. Digamos, realmente era una pinturería que había una cola larguísima, digamos, ¿no? Bueno, pintar la casa, arreglar las plantas, qué sé yo. La gente empezó a hacer, como una manera de evitar el sufrimiento. La sublimación de la que ya hablamos, que es encontrar satisfacción no sexual para las pulsiones, encontrar una transformación de la satisfacción. El principio de realidad, ¿esto qué quiere decir? Darse cuenta de que las cosas son como son y no andar dando vueltas intentando evitar lo inevitable. Las ilusiones o fantasías, los delirios, y acá volvemos a las marchas anticuarentena y a escuchar todas las barbaridades del chip que te ponen con la vacuna, etcétera, etcétera. Y si no, el ataque o el intento de dominio de la naturaleza, y acá tenemos, por ejemplo, todos los esfuerzos que la ciencia está haciendo en este momento respecto a tratar de enfrentar al coronavirus. Los vamos a ir pasando porque son imágenes, digamos. Cada una de estas estrategias puede convertirse en un estado patológico. ¿Cuándo? Cuando impide la vida cotidiana, no sirve para evitar el sufrimiento, sino que alguien deja de trabajar, alguien deja de relacionarse, y entonces, bueno, digamos, se conforma en patológico. El lazo social, me voy a detener en este punto, digamos, como una estrategia para evitar el sufrimiento. Y esta es una imagen de una película que a mí me gustó mucho, que se llama Las Invasiones Bárbaras. La trama de la película es un hombre, digamos, que le anuncian que está enfermo de cáncer y que va a vivir muy poco tiempo, y que entonces llama a sus mejores amigos, los reúne, digamos, en una casa de campo que él tiene, y pasa sus últimos momentos acompañado de sus mejores amigos. En este sentido, digamos, a mí me parece que de verdad, digamos, el poder estar con otros
tener la posibilidad, digamos, de tener amigos, compañeros, verdaderamente es una muy buena estrategia para evitar el sufrimiento. Si bien, insisto, digamos, Freud no deja de remarcar que también las relaciones con los otros humanos es una causa del sufrimiento, una fuente de sufrimiento, digamos. ¿Por qué me interesaba hablar de los discursos, digamos, en términos de cómo los plantea Lacan, digamos? Porque Lacan va a hacer una generalización en la cual va a dividir y va a decir hay 4 discursos, 4 matrices discursivas, pero lo importante, para transmitirlos a ustedes, porque es decir, esto no es transmitirles el psicoanálisis, digamos, que cada discurso va a implicar una forma del lazo social. Y esa forma del lazo social también, digamos, produce como efecto lo que podemos llamar síntoma social. Y entonces, los síntomas sociales van a decir de los discursos que dominan. En este sentido, un síntoma social va a decir cuál es el discurso dominante. Y Lacan entonces plantea que hay un discurso que no se constituye como los otros 4, que es el discurso del capitalista. Esto sí me parece importante porque es una perversión del lazo discursivo, por lo tanto, impide el lazo social, digamos. En este sentido, digamos, lo que hace el discurso capitalista es, nos engaña intentando, digamos, curarnos, entre comillas, del malestar, con objetos prefabricados por la técnica, y lo que hace es promete alcanzar la completud a través del consumo de estos objetos. Y piensen en todas las propagandas, por ejemplo, de autos, de perfumes, digamos, si no es que la publicidad, si no es que no sé, aún de él, la Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, si no es que nos están prometiendo la felicidad a través de que les compremos el auto, el perfume, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, son objetos fabricados por la técnica que tienen la característica de ser efímeros, es decir, que se terminan y que hay que salir a comprar de nuevo. Esto es interesante, digamos, ¿no? Los celulares, los televisores, es decir, todo se termina o sale uno nuevo que tiene más funciones, y entonces nos mantiene enganchados, digamos, en esta promesa de curar el malestar en la posición consumidora, digamos, ¿no? Entonces, como les decía antes, no hay ciudadanos sino consumidores. Fíjense que los derechos ahora son de consumidores. Este es un punto muy interesante, digamos, que es al rechazar la falta, porque el discurso capitalista lo que hace cuando nos dice que con tal objeto vamos a ser felices, es rechaza lo que en realidad, digamos, produce el deseo, que es que siempre haya una carencia en el humano. Rechaza esto, pero no lo puede resolver, sin duda. Pero lo que hace, digamos, entonces, hace imposible las cosas del amor. Y entonces deshace el lazo, deshace la solidaridad, digamos, ataca todo aquello que hace, digamos, que uno se ligue al otro. Y promueve el individualismo a partir de la meritocracia, la competencia, digamos, etcétera, etcétera. Pero todo esto, fíjense, es interesante para pensar en el malestar en el trabajo, digamos, porque tenemos en este momento, por ejemplo, un ejemplo son los call centers. El call center es un ejemplo claro, digamos, estructurado en base a todos estos principios, digamos, del discurso capitalista. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién habla?, que fue escrito en Argentina, digamos, fueron escritos por, hay testimonios de trabajadores de call center,
para encontrarse con el malestar del trabajo en un call center es impecable, digamos, ese libro. Yo lo tengo en PDF y si a alguno le interesa, digamos, se lo puedo facilitar, porque inclusive también hay muchas otras empresas. Por ejemplo, acá hay una empresa de medicina que conozco bien, digamos, de medicina prepaga, está absolutamente estructurada como un call center. En todo, digamos. Ahí están los supervisores, están los premios y castigos, están las condiciones con las cuales los supervisores van calificando a los empleados, y entonces si vos tenés tantos puntos, podés tener un día libre, el sábado libre o no, digamos, podés tener más sueldo o menos sueldo, digamos, está bien estructurado como la matriz de estructura, digamos, de los call centers. Y entonces llegamos al punto del síntoma social actual, y con esto creo que voy a terminar, porque ya estamos en las 8:30, digamos, y tenemos la exigencia de consumir más y más, digamos, las patologías del individualismo, las patologías del acto, un goce que no se desprende del cuerpo, digamos, justamente porque fracasa la palabra, digamos, y de este lado tenemos algunas cosas con las que ustedes se pueden encontrar, digamos, en el mundo del trabajo. El estrés y su extremo, digamos, el burnout. Ustedes saben que el CIE-11, nosotros manejamos la clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE-10. El CIE-11, que va a salir en 2022, digamos, ya va a traer el burnout como dentro de la clasificación de enfermedades, digamos. Pero también está la violencia, las impulsiones y los fenómenos psicosomáticos o hipocondríacos. Pero fíjense cómo, digamos, estas son las razones, digamos, de lo que podemos encontrar de este otro lado, más como diagnósticos o patologías claramente determinadas. Y yo les decía, bueno, yo termino acá, porque ya son las 8:30 y les quiero dejar lugar para preguntas o comentarios o lo que sea. Quedaron mudos. ¿Esto era lo que ustedes esperaban de la clase? ¿Esperaban otra cosa? Eso sí lo pueden contestar. Acá hay alguien que me dice algo bueno. Muy bueno, claro y movilizador, muchas gracias. Bueno, bien. Le agradezco a Mariana Moses. No, la realidad es que como venimos a la clase y no sabemos qué nos vamos a encontrar, digamos. Tienen que pedir el programa. No, el programa está, el problema es el orden del programa. Por ahí hace que a lo mejor con algunas lecturas previas, qué sé yo, uno pudiera tener un poco más de interacción. Lo que vos planteás es una cuestión que para mí es muy importante, es muy general también, pero esa parte general es la que después impacta en el trabajo. Mientras vos hablabas yo me preguntaba, ¿no? La gente a veces trabaja de lo que puede, ¿no? Sí. Y no de lo que quiere, y no de lo que le es feliz. Y a veces tener que odiar ese trabajo hace que pueda mantener una familia,
Y a veces, aunque odie ese trabajo que es el único que pudo ingresar, la realidad es que es con lo que a veces puede sostener con vulnerabilidad a su familia, ¿no? Sí, Y sí, entonces yo digo como un doble odio, por lo como vos lo planteás, ¿no? sí. Porque la vulnerabilidad te genera odio. Al menos yo trabajé mucho tiempo en un centro de salud y a veces se podía sentir el odio que tenían porque había alguien que tenía un auto o que comía todos los días, porque era Sí. el deseo puesto en eso que yo no puedo y vos sí podés, ¿no? Pero digo, es muy interesante el planteo que haces para uno poder entender las reacciones frente al trabajo, ¿no? Pero también entender que hay un contexto social que a las personas a veces los hace sentir sujetos, sujetados de esa propia realidad, ¿no es cierto? Sí, sí, María Cecilia, pero el punto sería poder situar que en principio, digamos, tenemos la población vulnerada, porque me parece que en lugar de población vulnerable, yo prefiero decir está vulnerada. ¿Por qué? Porque están vulnerados sus derechos. No, sí, eso lo Este, comprendo. en ese Y estoy de sentido, acuerdo con vos. claro, me parece que ahí tenemos una primera acción que es la de vulneración de derechos, que tiene que producir una reacción, porque en todo caso lo patológico es que no produzca ninguna. Cuando se vulneran los derechos, tiene que haber una reacción. A veces la reacción es ese odio envidioso que se le pone como envidia, pero que no es tal, No es. digamos, porque a ver, una cosa es decir, yo quiero tener una Ferrari como tiene no sé quién, la verdad que no sé, de auto no sé nada. Digamos, pero por ejemplo, yo quisiera tener una mansión como la que le regaló la mujer esta, la Legrana, a la nieta, digamos. Ahora, bien, digamos, eso sí lo quisiera tener, pero también, digamos, yo puedo sentirme tranquila y contenta porque tengo una casa, tengo un techo, vivo enfrente al río. A ver, digamos, no me puedo morir de la envidia por la mansión. Ahora, alguien que está en Guernica, en esos tolditos, durmiendo en el piso, digamos, donde se le moja el colchón cuando llueve, eso es alguien que está absolutamente vulnerado en sus derechos. Y que si toma la tierra, digamos, la toma porque necesita un lugar donde vivir, porque es un derecho humano. No, eso Pero, está bárbaro. pero Y lo ahí, entiendo. El digamos, tema es cómo lo relacionamos nosotros, que estamos en la carrera de posgrado de con el medicina trabajo. laboral, con el trabajo. Bueno, Y a veces lo que te pasa es que en el trabajo lo que se manifiestan son cuestiones más generales y no relacionadas al trabajo, sino que el trabajo se suma a, no sé si entiende. sí, A ver, el trabajé mucho trabajo se le tiempo. suma. A ver, yo trabajé mucho tiempo en la UOCRA, Bien, sindicato de la construcción, ¿sí? sí, Si hay un trabajo donde se mide el poder, donde el más macho, el que más resiste, pero también el que tiene que sufrir más cosas, donde hay mucho bullying, digamos, y esto, y sin embargo, después, cuando vos veías las direcciones, dónde vivían, o entablabas una relación con ellos y había esa ida y vuelta, en realidad vos decías, a veces el trabajo los salva, y ellos te lo sí, ponían en ese lugar. Y vos sí, decías, ¿a quién puede salvar un trabajo que a lo mejor estar, no sé, 4 camiones de ladrillo, tener que bajarlo en tanta cantidad de horas, ¿no? Y vos decís, no, un trabajo que aliena, que es sí, fordista, que está trabajando para un capitalista, pues está haciendo bla, 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 bla. Pero el tipo te decía, pero esto me salva, sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí digo, ¿cómo no quedar en este planteo que vos decías, unidireccional, de bueno o exacto. malo? ¿Me Sí, entendés? Como yo siempre digo, es un problema ¿para quién?
¿Para quién es el problema? No, ¿Para no, mí tenés, porque me incomoda? ¿Para mí porque claro, lo veo desde otra perspectiva? Porque para tenés mí lo toda la que es razón, sí, problema puede no serlo para este otro sujeto, sí, y hay otras cosas que para mí no son un problema y el otro sufre, y sufre su sí, psiquis y su sí, mente, digamos, ¿no? Trataba de hacer un paralelismo en lo que vos decías como un aspecto general para llevarlo a lo que es el ámbito del trabajo. Hay sí, trabajos que son el confinamiento, que para mí son terribles, y no toda la gente lo vive igual. No sí. sé por qué, ¿no? Pero quizás es la explicación o la sublimación que vos decís para poder soportar estar ahí adentro, ¿no? Mm, Bueno, y entonces ahí digo, lo normal o patológico, problema para quién y desde qué perspectiva y qué rol cumplimos el médico laboral en esta cuestión donde se juega la subjetividad, incluso la nuestra y nuestra sí, propia historia cuando vos estás frente a este otro, ¿no? Esto que me quiero poner en la piel del otro, ¿cómo sé para ponerte en la historia del no, otro? Es no, mentira. Uno intenta tener una apertura mental. A la piel del otro no existe. La piel es la tuya. Es tu historia, son tus marcas. Esa es ujú, mi perspectiva. Eso es sí, un poco lo que te puedo decir de la clase que escuché bien, bien, atentamente. bueno, bien, María Cecilia, te agradezco mucho, porque además me permitís, por ejemplo, a mí me parece que, como vos decís, es imposible ponerse en la piel del otro. Esto no quiere decir no reconozcamos al otro como otro. Entonces, que no tengamos la posibilidad de establecer un lazo que sea solidario. No reconozcamos el sufrimiento. Reconocer el sufrimiento no quiere decir ponerse en la piel del otro, sino creerle a alguien cuando dice que está sufriendo. Creer que esa persona que viene es capaz de decir algo respecto de lo que le pasa, por ejemplo. Aunque sea totalmente distinto a lo que yo me imagino. ¿Mm? En ese punto me parece muy interesante vos plantear, no vayamos por la vía de, bueno, esto es todo explotación, todo alienación, está todo mal, porque a algunos, digamos, esto lo salva. A nosotros nos pasó, investigando sobre violencia en la escuela, que hacíamos, digamos, entrevistas y trabajo de campo en toda la ciudad. Y llegamos al barrio Las Flores. Fuimos a la escuela del barrio Las Flores, o sea, nos tuvieron que venir a buscar unos remises especiales que nos mandó la escuela, porque los taxis no querían ir hasta allá, además, bueno. Llegamos, la escuela toda enrejada, digamos. Los chicos hablaban de que en el barrio las balas vuelan prácticamente, pero ¿con qué nos encontramos? Y nosotros íbamos con toda la carga de nuestra, de poder decir, esta escuela debe ser un desastre de violencia. Los chicos nos decían que la escuela era uno de los pocos lugares en los que ellos se sentían seguros. Se peleaban, se pegaban, todo eso, pero es que afuera era tan tremendo que en la escuela ellos se sentían seguros, por ejemplo. Entonces nos desarmaron los prejuicios, ¿no? Nosotros esperábamos que ahí íbamos a encontrar, bueno, un desastre de situaciones de violencia y nos encontramos con esto, ¿no? Que ni siquiera estaba en estos chicos, digamos, lo que también habíamos recogido en otros lugares de cierta violencia institucional. Estos chicos decían, la escuela me salva, en la escuela me siento seguro. Digamos, fue toda una lección para los investigadores que fuimos, digamos, a hacer esa investigación. Y después el constructo de pertenecer, que otra cosa que es importante. A ver, a nosotros nos pasaba que ser de la UOCRA era ser de la UOCRA, ¿me entendés? Claro, Está y vos decís, no es la misma representación para otro. Para ellos era un orgullo pertenecer a, o lo sí, mismo sí. ser del 7, ¿no? Yo trabajé en el centro de salud del 7 de Te o ser del muteaste. Ludueña, o ser Ah, del Ludueña. claro. Está en el Ramón Carrillo, muchos años.
ser de ese barrio, que para el resto era un Claro. problema, para ellos era su sentido de pertenencia, porque en realidad los cobijaba desde un lugar determinado que solo viviendo ahí, estando ahí y siendo ellos, uno podría comprenderlo. Ahí también podríamos pensar que hay factores protectores relacionados al trabajo. Entre ellos, esto que decíamos, si el trabajo es lo que construye la relación con los otros humanos, esta sensación de pertenencia es un factor protector que hay que preservar en los ámbitos de trabajo. Que no es lo mismo de la camiseta de la empresa, ¿eh? Esto no es lo mismo de ponerte la camiseta de la empresa. No, claramente. Y también tiene que ver que se juegan otros roles. En la UOCRA, por ejemplo, muchos de los recuperados del consumo del alcohol tenía que ver con que había algún compañero evangélico, por ejemplo. Ajá. Entonces, como una relación laboral llevaba a otro ámbito, que es la construcción de la cultura religiosa, de cómo llegaba a un espacio que desde lo médico fracasábamos, por ejemplo. Exactamente, sí. Sí. Los únicos que tienen en alcoholismo, los únicos que tienen altas, no altas, pero tienen recuperaciones, son los grupos religiosos y los de Alcohólicos Anónimos. Operan igual que los religiosos. Y el grupo GIA, por lo menos yo trabajé mucho con grupo GIA. Sí, pero el GIA opera otra como... construcción. Sí, pero es parecida a la lógica. La lógica es muy parecida. Así que bueno, eso. Y yo les pido disculpas, pero tengo que ir a cocinar. Me van a Vaya nomás. Que tengan buen fin de semana largo todos. Gracias, muchas gracias por tu clase, Teresita. No, gracias a vos también por los comentarios que me parecieron sumamente atinados, me encantó. Bueno, muchas gracias para todos. Nos vemos. ¿Quién más que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Yo les voy a poner aquí mi mail, por si, bueno, después releyendo, escuchando, reescuchando la clase les aparece, o si alguien quiere, porque quiere investigar sobre el call center, el libro del call center, por ejemplo, digamos, me lo pueden pedir. Espera que estaba en Silvia Hielo. Ahí está. Bueno, si quieren podemos terminar entonces. ¿Bien? Bueno, les agradezco la compañía. Gracias a vos. No, por favor, gracias a ustedes. Sin ustedes yo no daba la clase, porque hablar sola frente a la cámara está feo, digamos, es una fea sensación. Y tienen mi mail, se pueden comunicar conmigo por cualquier consulta. Bueno, gracias, Marita. Bueno, gracias. Chao, gente. Chao, Chao, buen fin de chicos. semana.